Jóvenes, buenos días con todos, muy buenos días. Estamos empezando con el tema de secciones cónicas en el semestral UNI, en el curso de trigonometría. Muy bien, jóvenes. En primer término, trabajaremos la teoría como es habitual, algunos conceptos, propiedades, características de las cónicas. Como podemos notar en la pizarra, jóvenes, estamos empezando con la parábola. Ahí recordando la definición de la parábola. Muy bien. Sabemos que en las cónicas, una de las primeras cónicas es precisamente la parábola. Después tenemos la elipse y asimismo la hipérbola. Jóvenes, en esta oportunidad trabajaremos sobre todo las dos primeras cónicas, la parábola y la elipse, que es lo que nos pide el temario del examen de admisión. Correcto, en ese sentido ahí estamos empezando con el concepto o la definición de la parábola. Más preciso sería definición. Correcto, la parábola viene a ser conjunto de puntos o también llamado lugar geométrico. Sabemos que el lugar geométrico viene a ser un conjunto de puntos, ¿verdad? Que satisface cierta propiedad. Muy bien. En ese sentido, reitero, la parábola viene a ser el conjunto de puntos del plano que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Obviamente el foco no pertenece a la recta directriz. Ahí, jóvenes, les sugeriría que tengan en cuenta, no consideren esa definición de la parábola. Muchos ejercicios, algunos problemas podemos resolver, podemos desarrollar de manera efectiva, conociendo y utilizando esa definición de la parábola. Correcto, entonces no olvide que la parábola es conjunto de puntos que equidistan de la directriz y del foco. Muy bien, ahí en el gráfico estamos viendo una parábola, correcto, ahí vemos el foco de la parábola. Muy bien, y vendría a ser Q cualquier punto de la parábola, ¿no? Digamos, Q viene a ser punto genérico de la parábola. Y ahí estamos viendo la distancia del punto Q al foco y la distancia del punto Q a la directriz. Pero también recordemos que el foco es un punto en la región interior de la parábola. Correcto, ahí tenemos el foco y la directriz, que viene a ser, jóvenes, viene a ser los elementos, digamos, indispensables de una parábola, ¿verdad? Toda parábola tiene foco, directriz. Algo así como toda circunferencia tiene su centro, su radio, ¿no? De manera similar, toda parábola tiene foco y directriz. Correcto. Y por definición, cualquier punto de la parábola equidista del foco y de la directriz. Jóvenes, la recta, antes de que me olvide, la recta perpendicular a la directriz. Ahí estamos viendo la recta de azul, esta recta perpendicular a la directriz que contiene al foco, se le conoce como el eje focal, ¿verdad? El eje focal. Asimismo, la intersección de la parábola con el eje focal se le conoce como vértice. Ahí estamos viendo el vértice de la parábola. Correcto. Asimismo, tenemos, jóvenes, la distancia del punto Q al foco y la distancia del punto Q a la directriz, que sería esta altura de acá, ¿no?
y longitud de este segmento es la distancia del punto Q al foco. Muy bien, en la parábola, en resumen, estimados jóvenes, para responder pregunta de examen de admisión, debemos tener bien claro algunas propiedades matemáticas, ¿correcto? Que vamos a resumir. La primera propiedad matemática viene a ser su definición. Ahí vemos en el cuadrito amarillo, en toda parábola, cualquier parábola, la distancia de un punto al foco es siempre igual a la distancia del mismo punto a la directriz. ¿Correcto? Ello de acuerdo a la definición de la parábola. Muy bien, ahí rescatamos la primera propiedad matemática en una parábola. Bueno, algunos elementos de la parábola tenemos el foco, ¿verdad? La directriz, el eje focal. Jóvenes, el eje focal siempre es perpendicular a la directriz, correcto. Y el vértice es el punto de intersección entre el eje focal y la parábola, ¿no? Ahí estamos viendo el vértice en este cuadrito de color amarillo, él es el vértice. El vértice es un elemento también necesario en la parábola, ya que con las coordenadas del vértice obtendremos, jóvenes, la ecuación de la parábola, ¿no? Con las coordenadas del vértice. No, estimado Sebastián, la directriz con letra D nada tiene que ver con la bisectriz, ¿correcto? La directriz es un elemento propio de una parábola, de una cónica. Las cónicas, jóvenes, van a tener siempre foco directriz. Foco directriz. En relación a la parábola, solo tiene un foco y una directriz, con D, ¿no? Directriz. ¿Ya? Disculpen si tal vez no lo pronuncio muy bien, pero es directriz con letra D, D de doctor, ¿no? Directriz, correcto, que nada tiene que ver con bisectriz, por si acaso, ¿ya? Bien, estimados jóvenes, ahí estamos señalando los elementos de la parábola. Correcto, cualquier pregunta igual lo indica, no se preocupen. Ahí tenemos el foco, la directriz, el eje focal, el vértice. Es bueno que lo ubiquemos ahí en la figura de manera, digamos, clara, porque esos conceptos contribuyen a resolver de manera adecuada los problemas que nos interesan, ¿no? Problemas tipo examen de admisión, sobre todo. Muy bien. Ahí volvemos a dibujar la parábola acá, ¿correcto? A ver, observa por favor. Ahí tengo la recta directriz, L sub D. Así solemos denotar la directriz, L sub D, ¿correcto? Y el foco, ahí está un punto exterior, ¿no? A la directriz. Correcto, no olvides que el foco debe estar fuera de la directriz, no un punto exterior. Bueno, ahí tenemos la directriz, el foco, trazamos la recta perpendicular a la directriz. Ahí está formando 90 que contiene el foco. Esa recta se le conoce como el eje focal. El eje focal. Y ahí tenemos más o menos la curva parabólica, la parábola, con sus respectivos elementos, ¿no? Su directriz, su foco, el eje focal. El eje focal. Algunos también lo conocen al eje focal, jóvenes, como el eje de simetría. El eje de simetría. Y efectivamente, si el eje focal es un espejo, las ramas se reflejan, ¿verdad? También se le conoce como el eje de simetría. Bueno, ahí tenemos el vértice, ¿verdad? El vértice de la parábola es un elemento también fundamental. No olvide que en las coordenadas del vértice, correcto, con las coordenadas del vértice
podemos determinar la ecuación de la parábola, ¿correcto? Muy bien, Juana, entonces ahí resaltamos el vértice, correcto, V mayúscula de la parábola, el foco, correcto, el eje focal. Asimismo, jóvenes, la distancia, el vértice al foco es igual a la distancia, el vértice a la directriz. Profesor, ¿por qué? Por definición de la parábola, ¿verdad? Cualquier punto de la parábola es equidistante del foco y la directriz. Entonces, la distancia, el vértice al foco y la distancia, el vértice a la directriz, por definición, son iguales. Iguales, ¿está bien? Y esa distancia, jóvenes, se relaciona con el parámetro de la parábola. Correcto, esa distancia vértice al foco es valor absoluto del parámetro y del vértice a la directriz también es valor absoluto del parámetro. Ahí está, P viene a ser parámetro de la parábola. Correcto. Muy bien, asimismo rescatamos esa propiedad. Ahí en el cuadrito amarillo se ve en la parte inferior, ¿verdad? No olvides que las propiedades que estamos resaltando en los cuadritos de amarillo van a ser los instrumentos para resolver problemas. ¿Correcto? En ese sentido, no olvides que la distancia del vértice al foco es igual a la distancia del vértice a la directriz y es igual valor absoluto del parámetro, donde P viene a ser parámetro de esa parábola. Bien, asimismo tenemos otros elementos, ¿correcto? De la parábola, ¿está bien? Tenemos otros elementos, por ejemplo, la cuerda perpendicular al eje focal, ahí lo está viendo, perpendicular al eje focal. Es decir, la cuerda paralela a la directriz que contiene al foco, ¿no? Que contiene al foco, se le conoce como el famoso lado recto. Correcto, lado recto de la parábola. Y el lado recto, jóvenes, lo obtenemos mediante esta relación. Ahí está, lado recto sería otro elemento de la parábola, el cual obtenemos con esa relación. Ahí ves el tercer cuadrito, lado recto de la parábola es 4 veces valor absoluto del parámetro. Correcto, 4 veces valor absoluto del parámetro. Es el lado recto de una parábola, ¿no? Equivale, jóvenes, a ese valor, ¿no? 4 veces valor absoluto del parámetro viene a ser lado recto. Bien, y ahí otro elemento, ¿no? Por ejemplo, unimos el foco con un punto de la parábola y se conoce como radio focal, ¿verdad? O trazamos una cuerda por el foco y se le conoce a B como cuerda focal. Bueno, algunos elementos de la parábola. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, algo importante ahí falta respecto a la parábola. A ver, ¿quién me puede señalar? Por lo menos hasta ahí ya tenemos un resumen de la teoría, en la cual tienes que considerar sobre todo las conclusiones en la parte inferior. Correcto, lo de los cuadritos de amarillo, lo que está resaltado. No olvides, en base a esas propiedades, podemos resolver cualquier problema relativo a la parábola. Correcto, sobre todo problemas tipo examen uni que nos interesa, jóvenes. A ver, en una cónica, tal vez jóvenes escucharon, hablamos de la excentricidad, ¿no? Y algunas oportunidades en el examen de la uni, ha venido algunas preguntas relacionadas con la excentricidad de la cónica. Bueno, ahí está la nota, nos dice, la excentricidad de la cónica se define matemáticamente, la excentricidad de la cónica se define como la distancia de un punto de la cónica a su foco
sobre la distancia del mismo punto a su directriz. Jóvenes, sabemos que todas las cónicas, parábola, elipse, hipérbola, que son tres nomás, ¿no? Todas las cónicas tienen foco directriz, ¿no? Entonces, la distancia de cualquier punto de la cónica al foco sobre la distancia del mismo punto de la directriz, ese cociente se le conoce como excentricidad. Correcto, es un concepto que los matemáticos han ideado y así lo han establecido. Ajá. Correcto, como Álvaro nos escribe, en el caso de la parábola, la excentricidad sería igual a 1. Correcto, Álvaro, sería igual a 1. Porque en la parábola la distancia del punto al foco y la distancia del punto a la directriz son iguales. Entonces su cociente es 1. Entonces, ahí una conclusión importante en relación a la parábola. No olvide que en la parábola tienes que manejar estos 4 conceptos, propiedades matemáticas. En base a ello podemos resolver cualquier ejercicio tipo examen de admisión. Correcto, claro que hay ejercicio de mayor, digamos, nivel, ¿no? De profundidad, de investigación de cónicas, pero para el examen de admisión esas propiedades son clave. Tienes que tener claro cómo definimos excentricidad, ¿correcto? Tienes que tener claro cómo se define la parábola. Imagínate un estudiante de ingeniería que no sepa qué es parábola, qué es elipse, ¿no? Correcto, porque estas figuras geométricas son fundamentales en la ingeniería. Tienen propiedades, cumplen propiedades no solo matemáticas, sobre todo físicas, en transmisión de señales, ¿no? Sobre todo las antenas parabólicas, en la actualidad su uso se ha masificado, hasta en las casas hay, ¿no? Mi vecino tiene su antena parabólica, ¿no? Mi vecino acá que tiene un hotel, ¿no? Tiene su antena parabólica. Correcto, en ese sentido, jóvenes, hay que conocer al menos los fundamentos básicos, ¿no? Si viene examen misión, bacán, lo respondemos. Y si no viene en la uni, rápido entendemos los cursos de matemáticas, ¿no? No nos van a explicar qué es parábola, elementos, van a ir de frente, ¿no? Acá se tiene la parábola, trazamos tal vector, lo proyectamos en 2 dimensiones, 3 dimensiones, ya hace otro enfoque, ¿no? Bien, Juan, ahí terminamos la teoría de la parábola. Si hay alguna pregunta, podemos indicarlo, ¿ya? Ahora pasemos a ver, estimados jóvenes, la ecuación de la parábola. También es importante, si la ecuación de la parábola. Correcto. Álvaro nos había indicado ya que la excentricidad siempre es 1, ¿no? En la parábola. Entonces, en resumen, estimados jóvenes, no olvide que la distancia de un punto al foco es igual a la distancia, el mismo punto a la directriz, claro, en la parábola, ¿no? Asimismo, no olvides que la distancia, el vértice al foco y el vértice a la directriz equivale al valor absoluto del parámetro de la parábola. No toda parábola tiene su parámetro, ¿correcto? El lado recto equivale a 4 veces valor absoluto de la parábola. Y en la parábola la excentricidad es igual a 1. Es la unidad. Bien, pasemos a ver, jóvenes, la ecuación de la parábola que implica 2 casos. Muy bien, tenemos ecuaciones de la parábola. Ecuación de la parábola implica, jóvenes, 2 casos ahí a recordar. Primer caso, si el eje focal de la parábola es paralelo al eje Y. Correcto, en otras palabras, una parábola vertical. Una parábola vertical. Bueno, para hallar la ecuación de la parábola, Juanes, se necesita las coordenadas del vértice y el parámetro de la parábola. Algo así como en geometría analítica. Si yo te pregunto, joven, ¿qué necesitas para hallar la ecuación de la recta?
Entonces me dirás, profe, fácil, para hallar la ecuación de la recta se necesita la pendiente y un punto de paso, miras, ¿verdad? De manera similar, para hallar la ecuación de la parábola, jóvenes, se requiere conocer coordenadas de su vértice y el valor de su parámetro. ¿Está bien? Bien, hablemos de la parábola vertical. Puede ser parábola abierta hacia arriba, ¿lo ves? Donde el parámetro, ahí observa, tiene un valor positivo. Correcto. Si la parábola es abierta hacia arriba, el parámetro, ahí voy con un cuadrito, si lo está viendo, es positivo. Parábola vertical, ¿no? El eje focal paralela al eje Y. Y ahí tenemos la parábola vertical abierta hacia abajo, en la cual, estimados jóvenes, el parámetro es negativo en la ecuación. Correcto. Si la parábola es abierta hacia arriba, el parámetro es un valor positivo. Pero si la parábola es abierta hacia abajo, el parámetro es un valor negativo en la ecuación. En la ecuación, ahí tenemos coordenada del vértice, ahí también coordenada del vértice de esa parábola, ¿no? Muy bien, entonces la ecuación de la parábola, estimados jóvenes, lo obtenemos mediante esta fórmula. Correcto, ahí está la ecuación de la parábola vertical. Se obtiene con la fórmula x menos h al cuadrado igual 4 veces parámetro por y menos k, donde h, k, coordenada del vértice y el valor de p es el parámetro de la parábola. El parámetro en la ecuación, no olvides, puede ser positivo o negativo. Si el parámetro es positivo, la parábola es abierta hacia arriba, ¿verdad? Si el parámetro es negativo, la parábola se grafica abierta hacia abajo, ¿ya? Si la ecuación lo desarrollamos a una cuadrática, algo así, ¿verdad? La ecuación de la parábola, y si el vértice coincide con el origen de coordenadas, es decir, h, k es 0,0, la ecuación de la parábola queda más reducida. Si el vértice es el origen 0,0, la ecuación de la parábola solo es x cuadrado igual 4py. Claro, la ecuación de la parábola, jóvenes, vertical, ¿no? Con el eje focal paralelo al eje Y. Muy bien. Algunos, no es algo formal, ¿no? Pero algunos, por ejemplo, le llaman a esta ecuación la ecuación canónica, creo, ¿no? Correcto, de la parábola, cuando el vértice coincide con el origen de coordenadas. Bien, y el otro caso vendría a ser la parábola horizontal, ¿verdad? Cuando el eje focal, jóvenes, es paralelo al eje X. Ahí lo vemos, si el eje focal es paralelo al eje X, igual para su ecuación se necesita coordenada del vértice y el parámetro, ¿no? Sería de esta forma la gráfica o de esta forma. Correcto, si la parábola es horizontal, jóvenes, puede ser abierta a la derecha, como ahí vemos en el primer gráfico, o abierta a la izquierda. Si la parábola es abierta a la derecha, el parámetro es positivo. Y si la parábola es abierta a la izquierda, el parámetro, jovencitos, es negativo en la ecuación de la parábola. Correcto, en la ecuación de la parábola, el parámetro puede ser positivo o negativo dependiendo de la ubicación de la parábola. Correcto. Bien, entonces en la parábola horizontal, es decir, la parábola con el eje focal paralelo al eje X, su ecuación lo obtenemos con esta fórmula. Y menos k al cuadrado igual 4 veces parámetro por x menos h. ¿No? H, k, no olvides coordenar el vértice, p el parámetro. Si esta ecuación lo desarrollamos, obtenemos esa ecuación
general de la parábola, ¿no? Y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0, ¿no? Correcto. Y si el vértice coincide con el origen, obtenemos la ecuación canónica de la parábola, que vendría a ser y cuadrado igual 4p por x. ¿Correcto? Estamos bien ahí, ¿verdad? Bien, entonces en resumen la teoría, hemos visto las propiedades matemáticas, la ecuación de la parábola, le hemos dado un poquito de tiempo, yo sé que algunos jóvenes tal vez ya tienen un dominio también de estos temas, pero también hay otros jóvenes, tal vez tienen algunas dudas o tal vez recién están viendo el tema y te hemos tratado un poquito de darle un tiempo, ¿ya? Bien, cualquier duda, cualquier pregunta me pueden indicar. Me alegra mucho que la mayoría de jóvenes ya está presente en el aula, ¿no? Hoy día sábado, fin de semana, los días sábados son días más, un poquito más relajados, ¿no? Más distendidos, ¿no? O los días sábados, ¿no? En esa medida, jóvenes, pero nosotros tampoco no nos descuidamos, seguimos siempre avanzando, ¿no? En el aspecto académico, sobre todo, y también siempre proyectándonos al futuro. Todos los temas son necesarios, ¿verdad? Si algún tema no viene en esa misión, en la universidad me va a servir de todas maneras, ¿no? Correcto. Bien, jóvenes, seguimos con un problemita de parábola. A ver, si no hay alguna pregunta, ahí está una aplicación. Tenemos reto uni, examen uni antiguo de la década de los 90 y dice, se tiene la parábola de ecuación, ¿no? Se tiene la parábola de ecuación, cuyo vértice es el punto de intersección de las rectas L1 y L2. Con eso, además dice, si la longitud del lado recto de la parábola mide 20 unidades, nos pide calcular E más F. Correcto, en ese sentido, hay que calcular, jóvenes, la ecuación general de la parábola, ¿no? Para hallar el coeficiente F y el coeficiente E, porque el problema pide E más F, ¿no? A partir de esas condiciones, características que el problema nos señala, ¿verdad? Sí, mira, Daniel nos había indicado una observación bien interesante, creo que era en la diapositiva anterior, ¿no? Ahí creo que decía si prolongamos la recta L, si se prolonga L hasta la recta directriz vendría a ser un cuadrado. A ver, te refieres a esta línea, me parece, a ver, este puntito L, trazamos perpendicular a la directriz, trazamos perpendicular a la directriz, sería un cuadrado. Borramos esta parte, un ratito, disculpen. Ahí, aquí creo que es un cuadrado acá, ¿no? Ahí vamos a ver. Donde está el puntero láser. Tiene razón, ¿eh? Sí, se forma un cuadrado. Sí, buena observación. Ajá. En esta parte sí es un cuadrado. LFH es donde estoy indicando. Sí es un cuadrado. ¿Verdad? Es decir, pero si trazamos el lado recto y forma un rectángulo, ¿no? Sí, buena observación, ¿eh? Sí, muy buena observación. Correcto, correcto lo que ahí nos indican los jóvenes de la ecuación y estamos aquí en este problemita tipo examen uni. Muy bien, sí Álvaro, tienes razón, estimado Daniel, en tus observaciones. Si hay cuadraditos, hay rectángulos que se van formando, ¿no? Interesante. Pero no olvides que en la parábola la excentricidad, por ejemplo, es 1, ¿no? La excentricidad es igual a 1 en una parábola, ¿no? Toda parábola tiene excentricidad igual a 1, por ejemplo, ¿no? Bien, ahí el ejercicio empezamos la resolución. Hay que calcular la ecuación de la parábola, ¿no? Para hallar el coeficiente E y el coeficiente F. ¿Qué se necesita para hallar la ecuación de la parábola? Se necesita el parámetro y las coordenadas del vértice, ¿verdad? Correcto. En ese sentido, la ecuación de la parábola tiene esta forma, ¿correcto? De la ecuación, ya que
la parte cuadrática le afecta a la variable y. Entonces, una parábola horizontal, ¿verdad? Y menos k al cuadrado igual 4p por x menos h, ¿no? Una parábola horizontal. Correcto, el eje focal paralelo al eje x, ya que la parte cuadrática le afecta a la variable y. Bien, asimismo el ejercicio dice, estimados jóvenes, que el vértice es el punto de intersección entre la recta L1 y la recta L2. Muy bien, en esa medida, las coordenadas del vértice h, k podemos reemplazar en la ecuación de L1, que es 2x más y más 7, 0, reemplazo h, k y obtengo, jóvenes, 2h más k más h, 2h más k más 7, perdón, igual a 0, ¿no? H, k también reemplazo en la ecuación de L2, ¿correcto? Obteniendo h menos 3k menos 7 igual a 0, ¿ya? Resuelvo ese sistema de ecuaciones lineales y obtengo que h menos 2 y k menos 3. Con ello ya tengo coordenadas del vértice, ¿correcto? Coordenada del vértice viene a ser menos 2, menos 3, ¿verdad? Correcto. Ahora, el lado recto dice que es 20. ¿Recuerdas cómo se obtenía el lado recto? El lado recto era equivalente a 4 veces valor absoluto del parámetro. El lado recto es igual a 20. Eso implica que el valor absoluto del parámetro es 5, entonces el parámetro puede ser más o menos 5. ¿Está bien? El parámetro puede ser 5 o menos 5, ¿correcto? Ya que es valor absoluto del parámetro 5, ¿no? Correcto. Bien, lo cual reemplazamos en la ecuación 1, lo del cuadrito, ¿no? Ya tenemos h, tenemos k, tenemos parámetro, reemplazamos y la ecuación de la parábola adopta esa forma. Habría dos posibilidades, ¿verdad? Cuando es más 5, cuando es menos 5, el parámetro, ¿no? Es decir, cuando la parábola abierta a la derecha o abierta a la izquierda, ¿no? Correcto. En el primer caso, jóvenes, obtenemos esta ecuación de la parábola y en el segundo caso obtenemos esa ecuación. Con P igual a 5 resulta la primera ecuación. Con P igual a menos 5 resulta la segunda ecuación, ¿correcto? En la primera el valor de E sería 6, el valor de F menos 31, ¿verdad? Correcto, comparando con lo que el problema señala, correcto, la parte subrayada, ¿no? Comparamos con la parte subrayada y F vendría a ser menos 31, mientras que vendría a ser 6, ¿no? Y en la segunda ecuación, que también cumple, ¿no?, las condiciones del problema, ahí E valdría 6 y F 49. El problema pide E más F. En el primer E más F menos 25 y en el segundo E más F sale 55. Bueno, me quedaría con la primera que hay en las claves, ¿no? La clave, como me confirman los jóvenes, sería la B, a ver, la B de qué palabra, la B de, buenos días, ¿no? La B de buenos días, bienvenido. La clave es la B, ¿ya? En ese problema, ¿no? Muy bien. También puede ser la respuesta 55, pero ya por criterio marco lo que está en las claves, ¿no? ¿Verdad? Ahí tengo la clave B menos 20, menos 25, ¿no? 55 no está en las claves, ¿verdad? Lo que hay marco en la, como respuesta en este tipo de problemas. Bien, ahí finalizamos lo relativo a la parábola, jóvenes, y recordemos a continuación algunos aspectos de la elipse. Correcto, la elipse otra cónica muy importante, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, ¿no?, con el movimiento de los astros. Correcto, pasemos a ver la elipse. Bueno, ahí tenemos la definición. Correcto, jóvenes, las cónicas tienen una definición matemática que tienes que recordar, ¿ya?
¿Cómo definimos la elipse? No, la elipse también es un conjunto de puntos, ¿correcto? Conjunto de puntos, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante, ¿no? Es decir, las distancias a los focos tiene una suma constante y esa constante es el eje mayor de la elipse, el 2A, ¿no? El eje mayor. Muy bien, Juan, en esa medida ahí tenemos la definición de la elipse, recordando que, por cierto, estimados jóvenes, tienen que tener claro, ¿no? Qué es parábola, qué es elipse, las definiciones, debes tenerlo claro, ¿ya? No olvides que si no viene examen uni, en la universidad te va a servir, ¿no? Te va a ayudar para entender los temas. Ahí el catedrático no te va a estar explicando qué es parábola, qué es elipse, ¿no? Y ya enfocará de otra manera las matemáticas, ¿no? Ya el objetivo es otro ahí. Bien, en ese sentido, veamos gráficamente, a ver, algún aspecto. Ahí está la elipse, es una curva cerrada, ¿no? La elipse, correcto, una curva cerrada. La elipse tiene mucha relación con la trayectoria de los astros, ¿verdad? En el universo, ¿no? Por ejemplo, nuestro planeta, ¿no? Gira en torno al Sol, en órbita elíptica, donde uno de los focos se ubica el Sol, ¿no? De manera similar, los satélites también orbitan generalmente de forma elíptica, ¿verdad? A un planeta, ¿no? Los satélites naturales o artificiales también, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien, Juana. Entonces, ahí tenemos una elipse, tenemos la recta, ¿no? Que vendría a ser como el eje de simetría, el eje focal, por ahí tenemos los focos, foco 1, foco 2. Observa que la elipse ya tiene dos focos, ¿no? En ambos extremos, ¿correcto? Y la elipse es una curva cerrada, en forma ovoide, algo así, ¿no? Correcto, ahí está foco 1, foco 2. La recta que contiene los focos se le conoce como el eje focal de la elipse. Así es. El punto medio entre los focos, el punto medio del segmento que une los focos, se le conoce como centro. Ahí tenemos centro de la elipse, sería este puntito que estoy señalando, ¿no? Centro de la elipse. El centro de la elipse, jóvenes, es fundamental, ya que con las coordenadas del centro de la elipse podemos calcular su ecuación, la ecuación de la elipse. Muy bien. La distancia del centro a los focos denotamos con C minúscula. Ya así se suele trabajar. Es una notación muy acostumbrada, muy habitual. La distancia del centro al foco es C. En toda elipse, la distancia del centro al otro foco también es C. Correcto. La intersección del eje focal con la elipse se le llama los vértices. Ahí tenemos vértice 1 correspondiente al foco 1 de la elipse y por ahí tenemos el vértice 2 correspondiente al foco 2. Correcto, la elipse. Asimismo, jóvenes, la distancia entre los vértices de la elipse viene a ser el eje mayor, ¿no? El eje mayor. Es más, la distancia del vértice al centro denotamos con A. Correcto, ahí también tenemos A. Entonces, el eje mayor es 2A. Y A es el semieje mayor. El valor de A es el semieje mayor. Muy bien, ahí tenemos 2A, distancia entre los vértices, se le llama el eje mayor. Digamos, es la cuerda máxima, algo así, ¿no? De la elipse, el eje mayor. Correcto, ahí rescatamos algunos aspectos, estimados jóvenes, de la elipse, sobre todo en el ámbito matemático. Cumple lo siguiente, la definición. Ahí rescatamos
Lo de amarillo, no olvides, es fundamental para resolver problemas, ¿correcto? En una elipse, la suma de sus distancias a los focos para cualquier punto de la elipse siempre es igual a 2a, es decir, coincide con el eje mayor, ¿correcto? Distancia de un punto al foco 1 más distancia del mismo punto al foco 2, esa suma de distancias equivale a 2a, es decir, equivale al eje mayor de la elipse, por definición de la elipse. Bien, y ahí de nuevo tenemos la gráfica, Juanes, de la elipse, ahí lo veo ya de manera frontal, ¿no? Ahí tenemos el eje mayor, que viene a ser 2a, ¿verdad? El eje menor, que viene a ser 2b, ¿ya? Ahí esta longitud B1, B2 se le conoce como el eje menor. El eje menor es 2b, ¿verdad? Asimismo, la distancia del foco al centro es C, ¿te acuerdas? Del foco al centro es C, ¿no? Ahí tenemos centro de la elipse, el punto O de color azul. Las directrices, ahí está, directriz correspondiente al foco 1, L1, y la directriz correspondiente al foco 2, L2. Observa que la elipse tiene dos focos y dos directrices. Correcto, hay directrices para cada foco, ¿no? Para cada foco. Muy bien, y ahí tenemos el lado recto correspondiente al foco 2, ¿no? Lado recto que corresponde al foco 2. Ahí los elementos en este cuadrito de abajo, F1, F2, foco de la elipse, V1, V2, vértice de la elipse, O es el centro, el eje mayor, mira, que vale 2A, el eje menor, que vale 2B, las directrices L1, L2, el lado recto de la elipse. Muy bien, a ver, si trazamos B1, F1, ¿no? La distancia del vértice del eje menor, sería este vértice extremo del eje menor, ¿no? Al foco 1 y también al foco 2 son iguales por simetría, ¿verdad? Son iguales. Y la suma de esas distancias debe ser 2A. ¿Correcto? B1, F1 más B1, F2 debe ser 2A. Pero esa distancia B1, F1, B1, F2 son igualitos, ¿verdad? Cada uno debe ser A. Ahí está, son iguales y la suma es 2A por definición. Ahí quedaría el valor de A, ahí también. Correcto, entonces, si aplicamos teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo, obtenemos esta relación pitagórica. En toda elipse, el semieje mayor al cuadrado es igual a la suma de cuadrados del eje menor, del semieje menor y la distancia del foco al centro. A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado, ¿no? También el lado recto la llamo como 2b cuadrado sobre a, ¿no? En función de a y b, a es el semieje mayor y b es el semieje menor, ¿no? Asimismo, la excentricidad de la elipse lo obtenemos de manera práctica como c sobre a, ¿ya? C sobre a. Y en una elipse la excentricidad es menor a 1. Observa, menor a 1, ¿no? La excentricidad menor a 1. Y también la distancia entre las directrices lo hallamos como 2 veces el semieje mayor o el eje mayor sobre la excentricidad, ¿no? El eje mayor sobre excentricidad y me arroja la distancia entre las directrices de la elipse. Muy bien. En resumen, estimados jóvenes, tienen que recordar estas propiedades, ¿ya? Sobre todo lo que estoy remarcando, de directrices casi no viene, jóvenes, en el examen. De las directrices, pero lo he mencionado en la teoría, ¿no? Casi no viene sobre directrices en una elipse. Lo que más viene son problemitas así tipo diseño, ¿no? Que al final vamos a ver problema UNI del 2018, problema UNI del 2020, que vino de cónicas, ¿no? No olvides que cónicas también está viniendo, jóvenes, ¿ya? Pero está viniendo más problemitas tipo diseño, ¿no? No tanto así meramente matemáticos, porque a veces requiere tiempos, ¿no? Si pedimos problemas con la directriz, con las directrices de una elipse,
ese problema para resolver va a requerir tiempo, ¿no? 10, 15 minutos, media hora, un solo problema. Entonces no puede venir esa misión también problema de ese tipo. Entonces lo que he remarcado, por favor no olvides la definición pues de la elipse, la relación pitagórica importante, ¿no? Fallar A, B y C, el lado recto por si acaso, y la excentricidad de la elipse, tienes que recordar que es menor a 1, y la excentricidad lo llamamos como C sobre A de manera práctica. Bien, pasemos a ver, jóvenes, la ecuación de la elipse. ¿No? Sí, viene con gráfico, Sebastián, sí. ¿No? No, ahí no hay diámetro, estimado Álvaro. No, algunos le llaman diámetro a una cuerda que pasa por el foco, creo, pero es algo informal, ¿no? Sí, es algo informal. Si algún profesor pone con diámetro, seguro lo va a aclarar, ¿no? Va a decir en el gráfico, este cemento se llama diámetro, vale tanto así, ¿no? Si alguna vez viene un problema, porque no es algo formal, eso es diámetro. Es cuerda, sí, es lógico, ¿no? Unimos dos puntos de la elipse, generamos una cuerda elíptica. Si la cuerda pasa por el foco, sería cuerda focal, pero ya son, digamos, elementos muy evidentes, ¿ya, no? En este caso. Bien, hablemos de la ecuación de la elipse, también en dos casos, de manera similar a la ecuación de la parábola, ¿está bien? Si el eje focal es paralelo al eje X, es decir, elipse horizontal. Ahí está. Ahí ya no habría ni abierta a la derecha ni abierta a la izquierda, ¿verdad? Porque la elipse es una curva cerrada, ¿no? Entonces solo sería una elipse horizontal, porque el eje focal es paralelo al eje X. Correcto, su ecuación lo obtenemos con esa fórmula. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, donde h, k, coordenadas del centro, a y b los semiejes. A viene a ser semieje mayor, mientras que b es semieje menor de la elipse. Observa que en la ecuación de la elipse, jóvenes, utilizamos las coordenadas del centro, h, k, correcto. Y observa si la elipse es horizontal, paralela al eje X, su eje focal, entonces a la variable X le acompaña el A, es decir, el semieje mayor. ¿Ya? A la variable X le acompaña el A, el semieje mayor. ¿Ya? Observe esos detalles en la ecuación de la elipse, ¿no? Para plantear los problemas de manera correcta, ¿no? Bien, y si el centro coincide, jóvenes, con el origen, si el centro es 0,0, ahí creo que han digitado mal, acá debe ser C, ¿no? Hay un error de digitación, ahí sería el centro. Aquí no hay vértice, ¿no? En la elipse. El centro tiene coordenadas 0,0, la ecuación canónica queda así, ¿no? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, ¿no? Observa, repito, si la elipse es horizontal, a X le acompaña el semieje mayor, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, asimismo tenemos el otro caso que vendría a ser una elipse vertical, ¿no? Una elipse cuyo eje focal es paralelo al eje Y, más o menos el gráfico de esa forma, coordenada del centro h, k, A y B, semieje mayor, semieje menor, ¿no? Entonces la ecuación de la elipse lo obtenemos con esta fórmula. Observa si la elipse es vertical, a la variable Y le acompaña el A, ¿no? Sería Y menos K al cuadrado sobre A al cuadrado más X menos H cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, ¿verdad? Y si el centro coincide con el origen, entonces tenemos que, ahí debe ser, disculpen, centro, ¿ya? Ahí no se utiliza coordenar el vértice, ¿no? Sería centro ahí, letra C, disculpen. Si el centro es 0,0, la ecuación canónica de la elipse quedaría de esa forma, ¿no? Y cuadrado sobre A cuadrado más X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Correcto? Bien, entonces las fórmulas, no lo olviden, por favor, en la ecuación de la elipse, ahí estamos recordando de manera concreta, ¿no? ¿Ya?
Muy bien, jovencito, entonces aquí un problemita uni, a ver, veamos rápidamente respecto a la elipse. Dice, una elipse tiene como centro el punto 2,0 y uno de los focos es 5,0. Si la longitud del eje menor de la elipse es 8, calcule la distancia del centro de la elipse a la recta que pasa, dice, por el punto de menor abscisa y el extremo del eje menor de la elipse, tal que la pendiente de la recta sea negativa. Bueno, observa que ese problema tiene varios aspectos, ¿no? Y de geometría analítica, etcétera, ¿no? Requiere tiempo, ¿no? Para su resolución. Bueno, ahí tenemos la elipse, correcto, cuyo centro viene a ser 2,0. Ahí está el centro, ¿no? 2,0. Y el foco tiene coordenadas 5,0, o sea, uno de los focos. El otro foco está al otro extremo, ¿no? Muy bien. Además dice, el eje menor es 8 unidades, ¿verdad? C saldría 3. A ver, ¿cómo sale C3? A ver quién me indica. Porque B es 4 por dato, ¿no? El eje mayor es 2B, el eje menor, perdón, 2B, el eje menor es 8, B es 4, ahí tenemos 4, 4, y el valor de C sale 3, ¿no? 5,0, 2,0, C sale 3, ¿verdad? Y por teorema de Pitágoras puedo hallar el A. Correcto, el A me sale el valor de 5, ¿no? B es 3, B es 4, C es 3 y el valor de E es 5 sería, ¿no? El valor de A. Muy bien, ahí tenemos el eje mayor, si esta línea de naranja, de morado, perdón, naranja, morado, ¿no? Ahí está, que valdría 5. El eje mayor ya lo tenemos, el eje menor también. El vértice tendría coordenada menos 3,0, ¿no? Ahí también tenemos 2 menos 4, el vértice, el extremo del eje menor, el vértice en el eje menor. Correcto, entonces la recta que me piden sería esa recta, cuya ecuación tenemos que calcular, ¿no? La recta L, correcto, que pasa por el punto de menor abscisa y por el extremo menor del eje menor, por el extremo inferior del eje menor, ¿no? O por el extremo de menor ordenada del eje menor. Nos pide la ecuación la recta L, como tenemos dos puntos, es inmediato, ¿verdad? Correcto, la pendiente de esa recta resulta, jóvenes, variación de ordenada sobre variación de abscisas menos 4/5. Y la ecuación de la recta, jóvenes, con la fórmula que ya conocemos, y menos y sub 0 igual pendiente por x menos x sub 0. Correcto, x sub 0 y y sub 0 estamos considerando menos 3,0, ¿no? También x sub 0 y y sub 0 puede ser 2 y menos 4. La ecuación de la recta igual va a salir. Ahí me conviene menos 3,0 el punto de paso. Como es 0, más rápido la operación, ¿verdad? Bien, ahí operamos, jóvenes, y ya tenemos la ecuación de la recta. Pero nos pide la distancia, creo, ¿no? Del centro a esa recta, ¿verdad? A esta alturita lo que nos pide. Entonces aplicamos la fórmula de la distancia de un punto a la recta. Ahí está, sería valor absoluto, ¿no? Evaluamos coordenada del punto 2,0 en la ecuación de la recta en valor absoluto sobre la raíz de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Correcto, coeficiente de X, coeficiente Y en la parte inferior, ¿no? Del cociente. Operamos y obtenemos el valor de esa distancia. Correcto, Paola. Sí, coincidimos, sería la misma respuesta, ¿ya? Bien, bien, estimados jóvenes, y también quiero aprovechar estos minutitos, disculpen un ratito, para ver unos problemitas uni de años anteriores. Ahí estamos viendo qué es lo que vino examen uni de años anteriores, ¿no? Digamos los recientes. Ahí estamos viendo el primer ejercicio, uni del año 2018. Espero que se note, jóvenes. Ahí ustedes tienen muy buena vista, dice
el problema 37 UNI del año 2018, halle las coordenadas del punto P que pertenece a la elipse de la figura, ¿no? Ese problema vino hace 3 años, ¿no? Ahí está, tenemos coordenadas de P. El puntito P, el que está acá, ¿no? Donde está el puntero láser, tenemos la elipse, cuya ecuación podemos calcularlo, ¿verdad? Porque ahí puedo hallar el semieje mayor, semieje menor, puedo hallar coordenadas del centro, ¿no? En esa elipse. Muy bien. En la resolución, ahí vemos ya, jóvenes, un avance, ¿no? Por los datos, notamos que el semieje mayor es 3, A es 3, ahí no sé si lo distinguen, ¿correcto? ¿Por qué A es 3? Porque A vendría a ser justo esta alturita de acá, él viene a ser el A, ¿no? Semieje mayor que coincide con 3, ¿verdad? Coincide con el valor de 3. Ahí está, por eso el valor de A es 3. El valor de B sería esta longitud de acá, ¿no? Esa parte es B, lo que estoy marcando más o menos. Ahí, disculpen, ahí él sería B. Y B coincide con 2, ¿verdad? Como longitud, B es 2. Ahí está, tenemos también, ¿no? El valor de B que es 2. Entonces ya tenemos A y B, ¿está bien? Ahí creo que no hay problema. Ya tenemos el valor de A y el valor de B. Ahora queremos coordenadas de P, ¿no? Pero P podemos aprovechar esta relación. Hay una relación acá de 3, ahí está, de 3 a 4, ¿no? Hay una relación de 3 a 4. Por lo tanto, para P, esta alturita, jóvenes, vendría a ser 3K, ¿no? Lo que estoy marcando, más o menos. Y este cementito como 4K. En la misma relación de 3 a 4, 3K y 4K. Entonces, las coordenadas de P serían menos 4K y 3K. Para hallar coordenadas de P me basta hallar la ecuación de la elipse, ¿verdad? Ya tengo coordenadas del centro, tengo el valor de A, el valor de B. La elipse es vertical, ¿verdad? La elipse es vertical. Entonces, reemplazamos en la fórmula de la ecuación de la elipse y obtenemos inmediato, ¿no? La ecuación de la elipse, correcto, en el cual tenemos que reemplazar coordenada de P, ¿no? En lugar de X menos 4K, en lugar de Y 3K. Y quedaría esa ecuación, lo cual hay que resolver. Hay que tantearlo también, ¿no? Para hallar el valor de K, ¿no? Al resolver, el valor de K sale 1/5, el valor de K sale 1. Pero del gráfico se puede ver que 3K debe ser menor a 3, ¿no? O sea, K debe ser menor a 1. Entonces ahí quedaría, estimados jóvenes, el valor de K 1/5 nomás. 1/5 el valor de K, ¿verdad? 1/5. Correcto, entonces como ya tengo el valor de K, coordenada de P va a ser menos 4/5 y 3/5, ¿no? Es decir, menos 4K y 3K, ¿no? Ya que K es 1/5 en ese gráfico. Bien, hay otro problemita que vino también de elipse en la uni, jóvenes, el 2020, ¿no? A este problemita acá, ahí está, ¿no? También vino sobre elipse, ¿no? De cónicas. ¿Qué dice la pregunta 34, uni 2020, primer examen? Ya no, el segundo ya no por la pandemia, ¿no? Pero el primer examen que fue presencial, terminó el examen uni, inició la cuarentena, fue un recuerdo un poco no bueno, digamos, ¿no? Bueno, ahí dice el problema 34, uni 2020, se desea construir un túnel en una montaña entre dos pueblos de Huancayo que tenga como sección transversal un arco semielíptico con eje mayor de 15 metros y una altura en el centro de 3 metros. Encuentre la ecuación canónica de la elipse sobre la que descansa la sección transversal del túnel. Así es, muy bien. Entonces, la resolución. Ahí está. Observa que el problema, estimado juez, nos pide la ecuación canónica. A ver, voy a subrayar ahí, lo ven en la parte roja, ecuación canónica. Es decir, el centro de la elipse debe ubicarse en el origen de coordenada, ¿lo ves? Y ahí lo que estoy marcando, él es
justo el centro de la elipse y se ha ubicado en el origen de coordenadas, ¿verdad? El eje X, el eje Y, y así logro que el centro coincida con el origen y obtendré la ecuación canónica, ¿no? Y el problema es regalado, mira, el eje mayor es 15, eso es dato ya, ahí está dato, ¿no? El eje menor es 3, mira, porque el arco es semielíptico, correcto, entonces ya tengo A y B, correcto, esa es la ecuación canónica de la elipse horizontal, ¿no? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, como vimos en la teoría. Bueno, en el gráfico el valor de A es 15 medios y el valor de B es 3. Reemplazo, ¿verdad? Ya tengo la respuesta y la clave, estimado, ¿cuál vendría a ser? Ahí vendría a ser la clave correcta, la C, ¿verdad? La C de cachimbo, sí. La clave sería la C. Allá. Muy bien, Juana. Entonces, este problemita era más fácil, mira, ¿ves? Más directo, ¿no? El anterior era un poquito más operativo. Muy bien. Allá, sí, Claudia, que el problema anterior del examen UNI se refiere, ¿no? Ajá. Allá, Zenaida también nos dice el anterior. Allá, el problema anterior. El de acá ya está la captura, ¿verdad? A ver, un segundito, vamos a ver ahorita el ejercicio anterior. Ahí está, ese es el problemita que vino del 2018. Correcto, que nos pedía coordenadas del punto P en esa elipse, ¿no? Bien. Jóvenes, entonces, imagínate que viene un problema de cónicas en el siguiente examen. Puede venir, ¿ah? Pero va a venir así directo nomás. No va a venir muy difícil. Pero como puede ver, 2018 vino elipse. 2020 vino elipse. 2021 vendrá elipse también, no necesariamente, ¿no? Lo más probable es que venga parábola. Lo más probable, pero también puede venir elipse, ¿ah? Puede venir elipse, sí. ¿Ya? Entonces, ahí hemos visto dos problemitas que vino 2018, 2020, de manera breve nomás, para más o menos ir entendiendo qué tipo, estilo de problemas viene, ¿no? Observa que no requiero muchos elementos también, más mucho criterio nomás, ¿no? Mucho criterio. Sí tienes que recordar las fórmulas de la ecuación, de la elipse y también de la parábola. Sobre todo, ¿correcto? Sobre todo eso. Sí, estimado Juan Carlos, no va a venir muy difícil. Ya, no viene muy difícil. Bien, Juan, entonces ahí finalizamos la teoría. En esta oportunidad, estimado Max, ¿no? No hemos considerado hipérbola. Y si bien está en el temario de examen UNI, pero hipérbola no viene casi nunca ha venido examen UNI. No, nunca ha venido. Será porque tiene pocas aplicaciones en ingeniería, pero casi nunca ha venido. Pues hemos visto conveniente ya no saturar la teoría, cansar a los jóvenes mucha teoría a veces, ¿no? Si con elipse y parábola estamos un poco, bastante teoría, ¿no? Entonces hemos visto conveniente ya extraer este tema para este ciclo, porque no viene Juana Examison. No, revisa el examen 1 y se ha venido alguna vez hipérbola. Se ha venido hipérbola, ha venido en álgebra, esa gráfica simple, ¿no? X por Y igual a 1, esa gráfica de funciones, ha venido. Pero así como cónicas, no viene, honestamente, ¿no? Bien, en ese sentido, Juan, voy a pasar a activar la práctica. Son las 9:10 hasta las 9:50, ¿no? 40 minutos dura, estimados jóvenes, la práctica. Muy bien, jóvenes. Unos segunditos, por favor, vamos a activar la práctica. Me disculpan, unos segunditos, ahí voy a activar la práctica. Sería la práctica 17. Ya está activo, estimados jóvenes. Solo le voy a suplicar si ya lo pueden, ya está habilitado para ustedes. Si no es así, me avisan para solucionar, ¿no? Aspectos técnicos. Muy bien, a ver, le voy a suplicar. Ya está Sebastián, ¿no? Gracias, Maxi, ya está listo. Bien, empezamos la práctica, Juana, 9:50 culmina, 40 minutos dura la práctica de cónicas. Hay todo tipo de problemas, ¿no? Hay también problemas tipo de examen rápido, nada más, también problemas un poquito por ahí para operar, ¿ya? Bien, ahí empecemos la práctica. Cualquier pregunta me avisan, voy a estar atento a sus preguntas o observaciones.